Eran las 6 de la mañana cuando mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Abrí los ojos despacio, con ese cansancio que ya no se va ni durmiendo 8 horas seguidas. La luz del celular me cegó un momento. Era un mensaje de Tania, mi nuera. Una foto. Una montaña enorme de bolsos, mochilas y cajas apiladas en lo que parecía el aeropuerto. Y debajo, en letras grandes, casi gritando desde la pantalla, voy a vivir con ustedes para siempre. Sentí como el aire se me escapaba del pecho. No era una visita. No eran 2 semanas. Era para siempre. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de leer, escuché pasos apresurados en el pasillo. Guillermo, mi hijo, entró a mi habitación sin tocar la puerta. Tenía los ojos brillantes, una sonrisa enorme en el rostro. Mamá, Tania viene a vivir con nosotros. ¿No es maravilloso? No esperó mi respuesta. Comenzó a abrir el armario, a sacar mi ropa de los cajones, a apilar mis cosas sobre la cama como si fueran trastos viejos. Necesitamos este cuarto para ella. Tú puedes quedarte en la sala. Es más cómodo, ya verás. Hay el sofá, la tele, todo lo que necesitas. Me quedé sentada en la orilla de la cama, mirándolo mover mis vestidos, mis zapatos, la caja con las fotos de su padre muerto. 42 años viviendo en esa casa. 42 años cuidando cada rincón, pintando las paredes, eligiendo las cortinas. Y ahora, en menos de 5 minutos, me estaban sacando de mi propia habitación como si yo fuera una inquilina que no pagó la renta. Guillermo, le dije, con la voz más tranquila que pude encontrar, este es mi cuarto. Él ni siquiera volteó a verme. Mamá, por favor, no empieces. Tania necesita su espacio. Es mi esposa. Tú lo entiendes, ¿verdad? No dije nada más. Solo lo vi seguir sacando mis cosas. Mis libros. Mi ropa de cama. La lámpara que compré con mi primer sueldo como maestra. Todo iba saliendo de ese cuarto como si yo nunca hubiera existido ahí. Me levanté despacio, caminé hacia la sala y me senté en el sofá. Desde ahí podía ver cómo Guillermo traía sábanas nuevas, cómo acomodaba almohadas, cómo preparaba todo para la llegada de Tania. Ni una sola vez me miró. Ni una sola vez me preguntó si estaba bien. El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Tania. Llego en 3 horas. Espero que todo esté listo. Besos. Guillermo leyó el mensaje y aceleró el paso. Yo solo miraba. Miraba como mi hijo, el niño que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el mismo que me abrazaba llorando cada vez que tenía una pesadilla, ahora me desplazaba sin pensarlo 2 veces. Y lo peor no era el cuarto. Lo peor era darme cuenta de que para él, yo ya no importaba. Pensé en todas las mañanas que me levanté a las 5 para prepararle el desayuno antes de que se fuera a la escuela. Pensé en las noches que me quedé despierta esperando a que regresara sano y salvo. Pensé en los 3 trabajos que tuve que hacer al mismo tiempo cuando su padre murió, porque no iba a dejar que a mi hijo le faltara nada. Guillermo terminó la universidad. Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo. Y yo estuve ahí, siempre, aplaudiendo cada logro como si fuera mío también. Porque lo era. Porque cada triunfo de él llevaba mis manos cansadas, mis noches sin dormir, mi espalda doblada sobre la plancha y la estufa. Pero ahora, sentada en ese sofá que olía a viejo, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier golpe. Mi hijo ya no me veía. Yo me había vuelto invisible. Una sombra en mi propia casa. Un mueble más que había que mover para hacer espacio. Guillermo pasó frente a mí cargando otra caja. ¿Necesitas algo, mamá?, me preguntó, pero sin detenerse, sin mirarme a los ojos. No, respondí. Y era verdad. Ya no necesitaba nada de él. Porque ya me había dado todo, la prueba de que yo ya no era su prioridad. Tania llegó exactamente 3 horas después. Escuché el taxi detenerse frente a la casa. Escuché sus tacones sobre el pavimento. Escuché cómo Guillermo salió corriendo a recibirla como si fuera una reina. Ella entró con su perfume caro llenando cada espacio, con su risa alta y su forma de hablar que siempre me pareció demasiado estudiada. Me miró desde la puerta. Hola, Florinda. Qué bueno verte. No era bueno. En su mirada lo vi todo. Desprecio. Triunfo. Satisfacción.
Se fue directa al que había sido mi cuarto. La escuché abrir y cerrar cajones, acomodar sus cosas, reírse con Guillermo. Yo me quedé en la sala, mirando las paredes que yo misma había pintado de amarillo claro porque me recordaban al sol de la mañana. Ahora ese amarillo me parecía sucio. Todo me parecía sucio. Tania salió del cuarto media hora después, con un vestido diferente, maquillada, perfecta. Guillermo y yo salimos a cenar para celebrar. Hay comida en la nevera si tienes hambre. No esperó respuesta. Tomó su bolso y salió con mi hijo del brazo. Me quedé sola. Completamente sola en una casa llena de ruido silencioso. Caminé hasta la cocina. Abrí la nevera. Había un plato con arroz frío y un pedazo de pollo. Comida de sobra. Eso era yo ahora. Una sobra. Cerré la nevera sin sacar nada. No tenía hambre. Tenía un vacío que no se llena con comida. Me senté en la mesa donde tantas veces había servido la cena para mi familia. Mi familia. Qué palabra tan extraña se sentía ahora en mi boca. Esa noche no pude dormir. El sofá era incómodo y la sala estaba fría. Pero no era el frío del aire. Era el frío de saber que en mi propia casa, yo ya no tenía lugar. Escuché a Tania y Guillermo regresar pasada la medianoche. Escuché sus risas. Escuché cómo cerraban la puerta de mi cuarto. Mi cuarto. Cerré los ojos con fuerza, pero las lágrimas salieron igual. Lloré en silencio, con la boca apretada, para que no me escucharan. Porque eso también me habían quitado, el derecho a llorar en voz alta. A la mañana siguiente, Tania salió de la habitación con una bata de seda. Me miró desde arriba. Florinda, necesito que limpies el baño. Y de paso, lava esta ropa. Guillermo y yo tenemos mucho que hacer hoy. Dejó un cesto lleno de ropa sobre la mesa y se fue. Así, sin más. Como si yo fuera la empleada. Miré ese cesto. Miré mis manos arrugadas. Miré alrededor buscando a mi hijo, esperando que dijera algo, que la detuviera. Pero Guillermo estaba en su teléfono, sonriendo, ajeno a todo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un grito. No fue un golpe. Fue algo silencioso pero definitivo. Me levanté despacio, dejé el cesto donde estaba y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Guillermo sin levantar la vista del celular. A caminar, respondí. Y salí. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Porque en ese instante, mientras caminaba por la calle donde había vivido toda mi vida, me di cuenta de algo importante. Esto no era un error. No era un malentendido. Esto era intencional. Tania me estaba borrando. Y Guillermo la estaba dejando hacerlo. Caminé sin rumbo fijo durante horas. Mis pies me llevaron al parque donde solía traer a Guillermo cuando era niño. Me senté en la misma banca de siempre, bajo el árbol grande que daba sombra en verano. Y ahí, en ese silencio roto solo por el viento entre las hojas, comenzaron a llegar los recuerdos. Uno tras otro. Como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar porque me daba miedo ver la imagen completa. Recordé el cumpleaños 63. Guillermo me había prometido que vendría a almorzar. Mamá, ese día es sagrado para mí. Voy a estar ahí contigo, te lo juro. Preparé su comida favorita. Compré un pastel pequeño con mi pensión de ese mes. Puse la mesa con el mantel bordado que guardaba para las ocasiones especiales. Esperé desde las 11 de la mañana. Al mediodía le marqué. No contestó. A la 1, volví a intentar. Nada. A las 2, me comí un pedazo de pastel sola, con las velas sin encender. A las 6 de la tarde recibí un mensaje. Perdón mamá, se complicó todo. Tania tenía una reunión importante y necesitaba que la acompañara. Te compenso la próxima semana. La próxima semana nunca llegó. Recordé la Navidad del año pasado. Guillermo me dijo que pasaríamos la cena juntos, como siempre. Yo gasté casi $100 en los ingredientes para hacer la cena tradicional que a él le encantaba desde niño. El 24 en la tarde, cuando ya todo estaba casi listo, me llamó. Mamá, cambio de planes. Los padres de Tania nos invitaron a su casa en la playa. Ya sabes cómo es ella, no puedo decirle que no. Pero nos vemos el 25, ¿sí? El 25 no apareció.
Vi las fotos en sus redes sociales. Guillermo y Tania brindando con copas de champán, sonriendo junto a una mesa llena de gente. Yo cené sola, viendo la televisión, con un plato de sobras. Recordé cuando me enfermé en marzo. Una gripe fuerte que me dejó en cama casi 2 semanas. Le marqué a Guillermo para pedirle que me comprara unas medicinas. Claro, mamá, voy para allá. Esperé todo el día. A las 9 de la noche recibí un mensaje de Tania. Guillermo está muy ocupado. Mejor pide las medicinas por internet. Es más rápido. Tuve que pedirle ayuda a Valeria, mi vecina, quien vino con sopa caliente y me llevó al doctor. Guillermo llegó 3 días después, cuando ya estaba mejor. ¿Ves, mamá? No era tan grave. Te preocupas demasiado. Recordé el Día de las Madres. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Pasé todo el día mirando el teléfono, inventando excusas en mi cabeza. Está trabajando. Está cansado. Me llamará en la noche. Nunca llamó. Al día siguiente lo enfrenté. Guillermo, ayer fue Día de las Madres. Él se golpeó la frente con la mano. Ay, mamá, lo olvidé por completo. Es que Tania y yo fuimos a un spa. Necesitábamos desconectar. Ya sabes cómo es el estrés. Tania sonrió desde el sofá. Fue un día maravilloso, Florinda. Deberías probar ir alguna vez. Yo solo asentí, pero por dentro algo se quebró. Recordé cuando vendí las joyas que me había dejado mi madre. Eran lo único de valor que tenía. Un collar de perlas, unos aretes de oro, un anillo con una pequeña esmeralda. Los vendí para darle a Guillermo el dinero que necesitaba para el enganche de su carro nuevo. Mamá, no tienes que hacer esto, me dijo, pero tomó el dinero de todas formas. Te lo devuelvo en 6 meses, te lo prometo. Han pasado 2 años. Nunca volvió a mencionar esa deuda. Y yo nunca se la reclamé. Porque las madres no cobramos. Las madres solo damos. Recordé la tarde que Tania me encontró viendo el álbum de fotos de la familia. Fotos de Guillermo bebé, de su padre cargándolo, de los 3 juntos en el parque. Tania se sentó a mi lado. ¿Sabes qué, Florinda? Creo que vives demasiado en el pasado. Deberías enfocarte en el presente. Tomó el álbum de mis manos y lo guardó en un estante alto. Es más saludable así. Yo me quedé callada. Pero entendí el mensaje. Mi historia, mis recuerdos, mi vida, no tenían lugar en esta nueva versión de la familia. Recordé cuando le pedí a Guillermo que me acompañara al banco. Necesitaba ayuda con unos papeles que no entendía. Mamá, no puedo. Tengo una reunión importantísima. Pero es fácil, solo tienes que firmar donde te digan. Fui sola. Me perdí entre formularios y ventanillas. Una señora mayor que estaba en la fila me ayudó. ¿No vino nadie contigo, mijita?, me preguntó. Mi hijo estaba ocupado, le respondí. Ella me miró con esa tristeza que solo entienden las que han vivido lo mismo. Siempre están ocupados, dijo. Recordé el día que encontré a Tania revisando mis cosas en el armario. ¿Qué haces?, le pregunté. Ella ni siquiera se sobresaltó. Solo veo qué ropa ya no usas. Hay una campaña de donación y pensé que podrías contribuir. Estaba sacando mis vestidos, los que yo misma había cosido, los que usaba en las ocasiones especiales. Esos los uso, le dije. ¿En serio, Florinda? ¿Cuándo fue la última vez que saliste a algún lado? No supe qué responder. Porque tenía razón. Ya no salía a ningún lado. Ya no me invitaban a nada. Recordé cuando Guillermo dejó de presentarme como su madre. Fue en una reunión familiar de parte de Tania. Llegamos juntos. Había mucha gente. Él es Guillermo, mi esposo, decía Tania presentándolo. Y yo estaba ahí, a un lado, invisible. Nadie preguntó quién era yo. Y Guillermo no lo aclaró. Me quedé en una esquina toda la noche, sosteniendo un vaso de jugo, viendo cómo mi hijo reía y conversaba con extraños mientras yo era un fantasma en mi propia presencia. Recordé la vez que Tania me pidió que no bajara cuando ella tuviera visitas. Es que mis amigas son muy elegantes y, no te ofendas, Florinda, pero a veces dices cosas que suenan anticuadas. No quiero que se lleven una mala impresión.
Guillermo estaba presente. No dijo nada. Solo asintió como si fuera lo más normal del mundo. Desde ese día, cuando Tania tenía invitados, yo me encerraba en mi cuarto. En el cuarto que ahora ya ni siquiera era mío. Recordé cuando dejaron de preguntarme qué quería comer. Simplemente compraban lo que a ellos les gustaba. Si yo decía que prefería otra cosa, Tania rodaba los ojos. Florinda, no podemos estar cambiando el menú cada vez. Come lo que hay o prepárate algo tú. Así que empecé a comer lo que había. Aunque no me gustara. Aunque me cayera mal. Porque protestar significaba ser una carga. Y yo no quería ser una carga. Recordé cuando Guillermo vendió el carro viejo de su padre sin preguntarme. Era lo único que me quedaba de él. Un carro azul que ya no funcionaba bien, pero que yo mantenía estacionado afuera porque me hacía sentir que él seguía ahí. Mamá ocupaba espacio. Y necesitábamos el dinero para remodelar la cocina. La cocina que Tania quería. El dinero que Tania necesitaba. Mi dolor no importó. Era solo un carro viejo. Mamá, no seas dramática. Todos esos recuerdos se amontonaban ahora en mi pecho como piedras. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo fui tan ciega? Cada excusa que inventé para justificarlo, cada vez que dije están ocupados, es normal, cada lágrima que me tragué en silencio, todo fue construyendo este momento. El momento en que me sacaron de mi propia habitación sin pensarlo 2 veces. Porque ya llevaban meses, quizá años, sacándome de sus vidas. Solo que ahora era literal. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Una señora que pasaba con su nieta me miró con preocupación. «Está bien, señora». Forcé una sonrisa. Sí, solo descansando. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y lo peor de todo era darme cuenta de que esto no fue un accidente. Fue un plan. Lento. Calculado. Perfecto. Regresé a la casa cuando el sol ya estaba bajando. Mis piernas me dolían de tanto caminar, pero el dolor del cuerpo era nada comparado con lo que sentía por dentro. Abrí la puerta despacio. Todo estaba en silencio. Guillermo y Tania no estaban. Mejor así. Necesitaba ese silencio para pensar, para procesar lo que acababa de entender durante esas horas en el parque. Me senté en el sofá que ahora era mi cama. Miré alrededor de la sala. Cada objeto me hablaba. El cuadro que colgué hace 20 años. La repisa que pinté a mano. Las cortinas que cosí en esas noches largas después de que murió mi esposo. Esta casa era mía. Cada centímetro de estas paredes llevaba mi sudor, mis lágrimas, mis años. Y ahora me habían convertido en una intrusa. Cerré los ojos y dejé que la verdad me atravesara completa. Ya no podía seguir negándolo. Ya no podía seguir inventando excusas. Mi hijo me había borrado de su vida. No de golpe, no con una pelea, no con gritos. Me borró despacio, como quien borra un dibujo viejo con una goma suave. Poco a poco. Línea por línea. Hasta que ya no quedó nada de mí en su mundo. Y Tania había sido la mano que sostenía esa goma. Pensé en todas las veces que justifiqué su ausencia. Está construyendo su vida, me decía a mí misma. Está ocupado con su trabajo, repetía cuando no contestaba mis llamadas. Necesita su espacio, susurraba cuando cancelaba las visitas. Pero ahora veía la verdad desnuda y cruel. No estaba ocupado para mí. Estaba ocupado lejos de mí. Y había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Me levanté y caminé hacia lo que había sido mi habitación. La puerta estaba cerrada. Puse la mano sobre la manija, pero no la giré. Solo me quedé ahí, sintiendo el frío del metal contra mi palma. Detrás de esa puerta estaba mi pasado. Mi ropa, mis objetos personales, todo apilado en cajas como basura que alguien iba a tirar. Y durmiendo en mi cama, soñando en mi espacio, estaba la mujer que había orquestado todo esto. Algo cambió en mí en ese momento. No fue rabia. No fue odio. Fue algo más profundo y más peligroso. Fue claridad. Esa claridad fría y filosa que llega cuando finalmente aceptas una verdad que habías estado evitando durante mucho tiempo. Ya no era la Florinda que rogaba por atención. Ya no era la madre que se conformaba con las migajas de cariño que le aventaban. Ya no era la mujer que se hacía pequeña para no molestar.
Regresé al sofá y me senté muy derecha. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Con cada respiración sentía como algo dentro de mí se iba endureciendo. No era amargura. Era determinación. Ellos habían jugado sucio. Habían usado mi amor, mi silencio, mi paciencia como debilidades. Pero se habían equivocado. Porque la mujer callada no es una mujer débil. Es una mujer que está observando. Y yo había observado todo. Escuché la puerta abrirse. Guillermo y Tania entraron cargando bolsas de compras. Ropa nueva, zapatos, perfumes. Reían. Tania le mostraba algo a Guillermo en su teléfono. Ninguno de los dos me miró al entrar. Pasaron frente a mí como si yo fuera parte de los muebles. Como si fuera la lámpara o el sillón. Algo que siempre está ahí pero que nadie nota. «Ay, estoy agotada», dijo Tania dejándose caer en el sillón individual. «Guillermo, ¿puedes traerme agua?». Mi hijo fue corriendo a la cocina. Tania me miró entonces. Fue una mirada rápida, evaluadora. Como cuando miras un perro callejero y decides si es peligroso o no. Decidió que no lo era. Sonrió. «¿Pasaste un buen día, Florinda?». Su tono era dulce, pero sus ojos estaban vacíos. «Sí», respondí. «Muy bueno». Guillermo regresó con el agua. Tania bebió despacio, saboreando cada sorbo como si fuera champán de $200. «Amor, mañana tenemos que ir a ver esos muebles nuevos para la sala. Estos ya están muy viejos». Señaló el sofá donde yo estaba sentada. El sofá que yo había comprado con mi primer sueldo como maestra. El sofá donde amamanté a Guillermo. El sofá que había visto crecer a mi hijo. «Tienes razón», dijo él. «Ya es tiempo de renovar». Ni siquiera parpadeé. Solo los observé. Estudié cada gesto, cada palabra, cada mirada que intercambiaban. Y me di cuenta de algo importante. Tania no era tan inteligente como creía. Era calculadora, sí. Era manipuladora, cierto. Pero era descuidada. Estaba tan segura de su victoria que había dejado de cubrirse. Y las personas descuidadas cometen errores. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé despierta en el sofá. La luz de la calle entraba por la ventana y dibujaba sombras en el techo. Pensé en mi siguiente movimiento. Porque ahora sabía que esto era una partida de ajedrez. Y yo había estado jugando sin darme cuenta. Había perdido peones, había perdido torres, había perdido casi todo. Pero todavía tenía mi reina. Y la reina, cuando está acorralada, es la pieza más peligrosa del tablero. Pensé en mi amiga Valeria. Ella siempre me había dicho que Tania no era de fiar. «Esa mujer tiene ojos de serpiente», me decía. Y yo la defendía. «No la conoces bien. Es solo su forma de ser». Pero Valeria tenía razón. Siempre tuvo razón. Mañana iría a visitarla. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba sacar todo esto que llevaba atorado en el pecho como un nudo de alambre. A las 3 de la mañana escuché movimiento en el cuarto. Pasos suaves. La puerta del baño que se abría y cerraba. Tania salió envuelta en una bata. Me vio ahí, despierta en la oscuridad. Se sobresaltó. «Me asustaste, Florinda. ¿Qué haces despierta?». La miré sin responder de inmediato. Dejé que el silencio se estirara. «No puedo dormir», dije finalmente. «El sofá es incómodo». Ella se encogió de hombros. «Te acostumbrarás». Y regresó al cuarto. A mi cuarto. Pero en esos pocos segundos en que nuestras miradas se cruzaron en la oscuridad, algo pasó. Ella vio algo en mis ojos que no esperaba ver. No fue sumisión. No fue tristeza. Fue algo que la hizo fruncir el ceño. Fue un destello de algo que la incomodó. Y yo lo noté. Supe que por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Tania sintió una punzada de duda. Pequeña. Apenas perceptible. Pero estaba ahí. Al día siguiente me levanté temprano. Me bañé, me arreglé, me puse mi vestido azul claro, el que guardaba para las ocasiones importantes. Guillermo bajó a desayunar y me miró extrañado. «¿A dónde vas tan arreglada, mamá?». «A casa de Valeria», respondí.
Hace tiempo que no la visito. Tania apareció detrás de él, todavía en pijama. Qué lindo que tengas amigas, Florinda. A tu edad es importante mantenerse activa socialmente. Su tono era condescendiente, como cuando le hablas a un niño pequeño. Salí de la casa sin voltear atrás. Caminé las 4 cuadras hasta la casa de Valeria. Toqué el timbre. Ella abrió con su delantal puesto y harina en las manos. Florinda. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. Entramos a su cocina que olía a pan recién horneado. Me senté en su mesa, la misma donde habíamos tomado café cientos de veces durante todos estos años de amistad. Valeria, le dije, y mi voz se quebró. No pude evitarlo. Todo lo que había estado guardando salió de golpe. Le conté todo. Desde el mensaje de la mañana hasta la noche anterior. Cada detalle. Cada humillación. Cada momento en que me había sentido invisible. Valeria me escuchó sin interrumpir. Sus ojos se fueron llenando de lágrimas junto con los míos. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas. Florinda, yo sabía que algo andaba mal. Te veía cada vez más apagada, cada vez más pequeña. Pero no quería meterme. Respiró hondo. Esa Tania es una víbora. Siempre lo supe. Y tu hijo, perdóname que te lo diga así, está ciego. Asentí. Lo sé. Pero ya no voy a quedarme callada. Valeria. Ya no voy a dejar que me borren. Valeria me miró con algo parecido al orgullo. ¿Qué vas a hacer? Yo me sequé las lágrimas con una servilleta. No lo sé todavía. Pero algo me dice que hay más de lo que veo. Tania es demasiado segura. Demasiado cómoda. Como si supiera que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Valeria asintió despacio. ¿Quieres que investiguemos un poco? La miré a los ojos. ¿Harías eso por mí? Florinda, dijo ella apretando mis manos. Tú me ayudaste cuando mi esposo murió. Tú me trajiste comida durante meses. Tú me acompañaste en los peores días de mi vida. Haría cualquier cosa por ti. Lo que sea. Sentí un calor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Gracias, susurré. Gracias. Pasamos el resto de la mañana hablando, planeando. Valeria tenía un sobrino que trabajaba en un despacho legal. Tal vez él pueda ayudarnos a buscar información pública sobre Tania. Documentos, registros, antecedentes. Yo asentía. Por primera vez en semanas me sentía viva. No era la víctima acorralada. Era una mujer con un plan. Regresé a casa al mediodía. Tania estaba en la sala viendo televisión. ¿Cómo estuvo tu visita?, preguntó sin despegar los ojos de la pantalla. Muy bien, respondí. Valeria me invitó a comer mañana también. Ahora sí me miró. Había algo en su expresión. ¿Desconfianza? ¿Curiosidad? No lo sé. Pero me sostuvo la mirada. Qué bueno que tengas con quien pasar el tiempo. Subí las escaleras hacia el baño. Me miré en el espejo. Mis ojos se veían diferentes. Más despiertos. Más enfocados. Me sonreí a mí misma. Una sonrisa pequeña pero real. Ya verán, susurré a mi reflejo. Ya verán. 3 días después, Valeria me llamó temprano por la mañana. Su voz sonaba extraña, nerviosa, como si estuviera conteniendo algo grande. Florinda, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente. No hice preguntas. Me vestí rápido, dejé una nota en la mesa diciendo que había salido y caminé lo más rápido que mis piernas me permitieron hasta su casa. Valeria me abrió la puerta antes de que terminara de tocar. Me jaló del brazo y me llevó directo a la cocina. Ahí, sentado junto a la mesa, había un hombre de unos 40 años, con lentes y una computadora portátil abierta frente a él. Florinda, él es César, mi sobrino. El abogado del que te hablé. César se levantó y me extendió la mano. Mucho gusto, señora Florinda. Mi tía me contó su situación. Me senté, sintiendo como el corazón me latía cada vez más rápido. ¿Encontraron algo? César intercambió una mirada con Valeria. Ella asintió.
Él respiró hondo y giró la pantalla de la computadora hacia mí. Señora Florinda, lo que voy a mostrarle es delicado. Muy delicado. Sus palabras flotaron en el aire como algo pesado. Muéstreme, dije, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. César comenzó a hablar mientras señalaba la pantalla. Hice una búsqueda de registros públicos del nombre completo de su nuera. Tania Dainais. Lo que encontré es preocupante. Mostró varios documentos. Tania ha estado casada antes. No una vez. 4 veces. Sentí como el aire se me iba de los pulmones. ¿4 veces? Pero ella le dijo a Guillermo que él era su primer esposo. Lo sé, dijo César con voz grave. Y hay más. Cada uno de esos matrimonios sigue un patrón muy similar. Hombres mayores que ella, con propiedades, con dinero. Se casa, vive con ellos entre 6 meses y 2 años, y luego se divorcia. En cada divorcio obtuvo beneficios económicos significativos. Casas, dinero, vehículos. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesar lo que estaba escuchando. Eso no es todo, continuó César. Hay demandas. 3 de sus exesposos la demandaron por fraude. Una de esas demandas todavía está activa. Valeria puso su mano sobre la mía. Florinda, tu nuera es una estafadora profesional. Las palabras me golpearon como piedras. No podía ser cierto. No podía ser que mi hijo se hubiera casado con alguien así. ¿Guillermo sabe algo de esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. César negó con la cabeza. Por lo que entiendo de su tía, su hijo cree que Tania es quien dice ser. Una mujer sin pasado complicado, sin matrimonios anteriores, sin deudas. Hay algo más, dijo César, y su tono se volvió aún más serio. Encontré irregularidades en algunos documentos que ella presentó para el matrimonio con su hijo. Creo que usó una identidad parcialmente falsa. Su nombre real podría no ser exactamente Tania Dainais. O al menos, no es la única identidad que ha usado. Sentí que el piso se movía debajo de mí. ¿Qué quiere decir? César sacó más papeles. Aquí está un certificado de nacimiento de una tal Tania Dainais Torres, nacida en 1985. Y aquí está otro de una Tania Andrea Dainais, nacida en 1987. Ambas con fotografías que coinciden con su nuera. Es posible que haya alterado documentos o que esté usando la identidad de alguien más. Me llevé las manos a la cara. Dios mío, ¿quién es esta mujer realmente? Valeria se levantó y preparó té para las 3. Necesitábamos un momento para respirar. Cuando regresó, puso las tazas sobre la mesa y se sentó a mi lado. Florinda, esto es grave. Muy grave. Tu hijo está en peligro. Esa mujer podría estar planeando quedarse con tu casa, con los ahorros de Guillermo, con todo. Yo asentía sin poder articular palabra. Todo tenía sentido ahora. Por eso quería sacarme de mi cuarto. Por eso se había mudado permanentemente. Por eso actuaba como dueña de todo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente. César se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Primero, necesitamos más pruebas. Estas son solo búsquedas preliminares. Necesitamos documentos oficiales, certificados, evidencia sólida que no deje lugar a dudas. Segundo, usted necesita proteger sus bienes. La casa está a su nombre. Asentí. Sí, la heredé de mi esposo. Está completamente a mi nombre. Bien, dijo César. Eso es bueno. Pero necesito que venga conmigo a un notario esta semana. Vamos a asegurarnos de que nadie pueda tocar esa propiedad sin su consentimiento explícito. Y vamos a revisar si su hijo tiene algún poder notarial sobre sus cuentas o propiedades. El pánico me invadió. Guillermo podría haberle dado acceso a mis cosas. César asintió gravemente. Si ella lo ha manipulado bien, es posible. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo. César tomó notas, hizo llamadas, me pidió información. Yo respondía como un autómata, todavía en shock. Cuando finalmente terminamos, él cerró su computadora y me miró directo a los ojos. Señora Florinda, necesito que sepa algo. Esto va a ser difícil. Muy difícil.
Porque su hijo está enamorado, o cree estarlo. Y cuando le mostremos esto, él va a resistirse. Va a defender a Tania. Va a pensar que usted está inventando cosas por celos o por resentimiento. Sus palabras me dolieron porque sabía que eran verdad. Lo sé, susurré. Pero tengo que intentarlo. No puedo dejar que esa mujer le haga daño a mi hijo. No puedo. César asintió. Entonces necesito que sea fuerte. Más fuerte de lo que ha sido en su vida. Porque esto es una guerra. Y en las guerras, los que dudan pierden. Regresé a casa con un peso enorme en el pecho, pero también con algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Cuando entré, Tania estaba hablando por teléfono en la sala. Bajó la voz cuando me vio entrar. Sí, después hablamos. Tengo que colgar. Colgó rápido y me sonrió. Hola, Florinda. Otra vez en casa de Valeria. Su tono era dulce, pero sus ojos me escaneaban. Sí, respondí. Nos gusta pasar tiempo juntas. Qué lindo, dijo ella, pero había algo en su voz. Algo afilado. Oye, Florinda, quería hablar contigo sobre algo. Se levantó y caminó hacia mí. Yo me quedé quieta. Guillermo y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para 3 personas. Y el mantenimiento es caro. ¿Has pensado en venderla? Sentí un frío recorrerme la espalda. Vender mi casa. Ella asintió como si fuera la cosa más normal del mundo. Sí. Podrías comprar un departamento pequeño, más fácil de cuidar. Y con el dinero que sobré, podrías ayudar a Guillermo y a mí a comprar algo más moderno. Ahí estaba. El verdadero plan. César tenía razón. Me tragué la rabia que sentía subiendo por la garganta. Lo pensaré, dije con la voz más neutral que pude. Tania sonrió. Qué bueno. Sabía que lo entenderías. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Yo me quedé ahí parada, sintiendo como las piezas del rompecabezas finalmente encajaban todas. Esa noche, cuando Guillermo llegó del trabajo, Tania le sirvió la cena con una sonrisa enorme. Amor, hoy hablé con tu mamá sobre la idea de vender la casa. Y ella dijo que lo va a pensar. ¿No es maravilloso? Guillermo me miró sorprendido. Es cierto, mamá. Yo asentí despacio. Dije que lo pensaría. No dije que sí. Tania apretó los labios, pero mantuvo la sonrisa. Claro. Es una decisión importante. Durante la cena los observé a ambos. La forma en que Tania tocaba el brazo de Guillermo. La forma en que le servía más vino. La forma en que lo miraba con esos ojos que ahora yo sabía que eran profesionales. Guillermo comía feliz, ajeno a todo, contándole sobre su día en el trabajo. Mi hijo. Mi niño. Atrapado en las redes de una depredadora. Después de cenar me fui al sofá. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los documentos que César me había mostrado. Los 4 matrimonios. Las demandas. Las identidades falsas. ¿Quién era realmente esta mujer que dormía en mi cama? ¿Qué más era capaz de hacer? Y lo más importante, ¿cómo iba a salvarlo a Guillermo sin que él me odiara en el proceso? A las 2 de la mañana escuché pasos. Tania bajó por un vaso de agua. Me vio ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad. Otra vez sin dormir, Florinda. Había algo en su voz. Algo que no había estado ahí antes. Algo parecido a la precaución. El sofá es incómodo, repetí. Ella se sirvió el agua y bebió despacio, sin quitarme los ojos de encima. Sabes, Florinda, he estado pensando. Tú y yo no hemos tenido la oportunidad de conocernos bien. Deberíamos pasar más tiempo juntas. Como familia que somos. La miré sin parpadear. Me parece bien. Ella sonrió, pero era una sonrisa forzada. Perfecto. Mañana podemos ir juntas al mercado. Será divertido. Subió las escaleras y yo me quedé ahí, procesando lo que acababa de pasar. Tania estaba empezando a sospechar. Podía sentirlo. Había notado mi cambio. Y ahora quería mantenerme cerca. Vigilarme. Pero ya era demasiado tarde para ella. Porque yo también la estaba vigilando.
y a diferencia de ella, yo tenía algo que ella nunca tendría, la verdad de mi lado. Y un ejército silencioso formado por una amiga leal y un abogado decidido. La guerra había comenzado. Y esta vez, no pensaba perder. Al día siguiente salí con Tania al mercado, tal como ella había sugerido. Caminábamos lado a lado entre los puestos de frutas y verduras. Ella hablaba sin parar, comentando sobre precios, eligiendo cosas que yo nunca compraba, llenando el carrito con productos caros. Yo asentía, sonreía, observaba. Cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada. Estaba estudiándola como nunca antes lo había hecho. En un momento, mientras ella revisaba unos aguacates, su teléfono sonó. Lo sacó del bolso y vi cómo su expresión cambiaba. Frunció el ceño. Disculpa, Florinda, tengo que contestar esto. Es importante. Se alejó unos pasos. Yo hice como que miraba los tomates, pero estaba atenta. La escuché hablar en voz baja, tensa. Ya te dije que no me llames a esta hora. No, todavía no. Dame más tiempo. Sí, lo sé, pero es complicado. Colgó rápido y regresó con una sonrisa forzada. Trabajo, dijo. Pero yo sabía que mentía. Cuando regresamos a casa, Valeria me llamó apenas Tania subió a cambiarse de ropa. Florinda, César consiguió más información. Ven esta tarde. Le dije que iría. Después de guardar las compras, le dije a Tania que necesitaba salir otra vez. ¿Otra vez a casa de Valeria?, preguntó con el ceño fruncido. Tenemos un proyecto de tejido, mentí. Estamos haciendo cobijas para donar. Ella me estudió con la mirada. Qué generosa eres, Florinda. Llegué a casa de Valeria corriendo casi. César ya estaba ahí, con más carpetas, más documentos. Me senté y él empezó de inmediato. Contraté a un investigador privado, un amigo que me debía un favor, y encontró cosas que ni yo esperaba. Abrió una carpeta. Tania Dainais, o como sea que realmente se llame, tiene deudas activas por más de $50,000. Tarjetas de crédito, préstamos personales, 2 autos que compró y nunca pagó. Está siendo buscada por 3 bancos diferentes. Sentí que el piso se movía. $50,000. César asintió. Y eso no es todo. El investigador habló con 2 de sus exesposos. Ambos contaron la misma historia. Tania aparece, se enamora rápido, se casa rápido, empieza a pedir dinero prestado a nombre de ellos, vacía cuentas, y cuando ya no puede sacar más, desaparece. Así de simple. Valeria me apretó la mano. Es una estafadora profesional, Florinda. Y tu casa es su siguiente objetivo. ¿Tienen pruebas de todo esto?, pregunté. César sacó un sobre grueso. Aquí están. Declaraciones firmadas de 2 exesposos, certificados de matrimonio y divorcio, estados de cuenta bancarios, demandas judiciales, reportes de crédito. Todo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era pesado. Tan pesado como la verdad que contenía. Esto es suficiente para mostrarle a Guillermo, dije. César me miró serio. Sí, pero tiene que estar preparada para su reacción. Pasamos la tarde organizando todo. César me explicó cómo presentar cada documento, qué decir, cómo mantener la calma. Usted no puede parecer histérica o vengativa. Tiene que ser fría, clara, objetiva. Déjele ver los papeles. Los números no mienten. Los documentos oficiales no mienten. Yo escuchaba y memorizaba cada palabra. Esta era mi única oportunidad. No podía fallar. Antes de irme, César me entregó otro documento. Esto es una protección legal para su propiedad. Fui al registro público esta mañana y aseguré que nadie pueda vender o hipotecar su casa sin su firma física, con 2 testigos y un notario presente. Su casa está blindada ahora. Las lágrimas me quemaron los ojos. Gracias, César. No sé cómo pagarte todo esto. Él sonrió suave. Mi tía me contó cómo usted la cuidó cuando mi tío murió. Esto no es nada comparado con eso. Regresé a casa con el sobre escondido dentro de mi bolsa grande. Tania estaba cocinando. El olor llenaba la casa.
Llegas justo a tiempo para la cena, Florinda. Hice ese pollo que le gusta a Guillermo. Me senté en la mesa. Mis manos no dejaban de temblar, así que las escondí debajo de la mesa. Guillermo llegó minutos después, abrazó a Tania, la besó. Huele delicioso. Se sentó frente a mí. ¿Cómo estuvo tu día, mamá? Bien, respondí. Muy productivo. Tania sirvió la cena. Comimos en silencio. Yo apenas probé la comida. Tenía el estómago cerrado. Cada vez que miraba a Guillermo pensaba en cómo iba a reaccionar cuando viera lo que tenía escondido en mi bolsa. ¿Me creería? ¿Pensaría que estaba inventando todo por celos? ¿Se pondría de mi lado o del lado de ella? Después de cenar, Tania y Guillermo se fueron a la sala a ver una película. Yo subí al baño y saqué el sobre. Lo abrí y revisé cada documento otra vez. Todo estaba ahí. La verdad completa y documentada. Respiré hondo mirándome al espejo. Mañana, me dije. Mañana lo hago. Guardé el sobre dentro de una caja vieja de zapatos que tenía escondida en el estante más alto del baño, detrás de las toallas. Nadie lo buscaría ahí. Esa noche dormí un poco mejor. No porque estuviera tranquila, sino porque finalmente tenía un plan real. Ya no estaba indefensa. Ya no era la mujer que solo recibía golpes y se quedaba callada. Ahora tenía armas. Armas legales, sólidas, irrefutables. Y estaba lista para usarlas. A la mañana siguiente, Tania anunció que tenía que salir todo el día. Voy a ver a unas amigas. Regreso en la noche. Guillermo también salió temprano al trabajo. Me quedé sola en la casa. Aproveché para revisar todo. Busqué en los cajones, en el armario que ahora era de Tania, en sus maletas. Encontré más teléfonos móviles. 3 diferentes. ¿Por qué alguien necesitaría 3 teléfonos? También encontré una libreta con nombres y números. Al lado de cada nombre había cantidades de dinero. 5.000, 10.000, 20.000. Tomé fotos de todo con mi celular. Valeria vino a visitarme al mediodía. Le mostré las fotos. Esto parece una lista de víctimas, dijo ella con horror. Florinda, esta mujer es más peligrosa de lo que pensábamos. Tienes que sacar a Guillermo de esto ya. Yo asentí. Esta noche. Voy a hablar con él esta noche cuando Tania no esté. Valeria me abrazó fuerte. Voy a estar aquí si me necesitas. Llámame a cualquier hora. Pasé la tarde preparándome mentalmente. Ensayé lo que iba a decir. ¿Cómo iba a empezar? Guillermo, necesito que veas algo importante. No. Muy directo. Hijo, hay algo que descubrí sobre Tania. Mejor. Más suave. Menos acusatorio. Tenía que ser cuidadosa. Un paso en falso y lo perdería para siempre. Guillermo llegó a las 6. Tania todavía no regresaba. Era el momento perfecto. Hijo, le dije cuando se quitó los zapatos. ¿Podemos hablar? Es importante. Él me miró cansado. Ahora, mamá, estoy agotado. Mi corazón se hundió, pero mantuve la voz firme. Es muy importante. Por favor. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me miró con más atención. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Negué con la cabeza. Ven. Siéntate conmigo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Saqué el sobre. Lo puse frente a él. Guillermo lo miró confundido. ¿Qué es esto? Respiré hondo. Era ahora o nunca. Hijo, antes de que abras esto, necesito que sepas que todo lo que voy a mostrarte es real. Son documentos oficiales. Certificados. Pruebas legales. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a alarma. Mamá, me estás asustando. Abre el sobre, dije con voz temblorosa pero firme. Él lo abrió despacio. Sacó el primer documento. Un certificado de matrimonio. Tania Dainais con un tal Jorge Silva. Fecha, 3 años antes de conocer a Guillermo. Sus ojos se abrieron enormes. ¿Qué es esto? Su voz apenas era un susurro. Guillermo miraba el certificado de matrimonio como si estuviera escrito en un idioma que no entendía.
Sus manos temblaban. Esto tiene que ser un error, murmuró. Tania me dijo que yo era su primer esposo, que nunca se había casado antes. Saqué otro documento, otro certificado, otro nombre, otro año, y luego otro, y otro más. 4 matrimonios en total. Guillermo los miraba uno por uno, cada vez más pálido. Mamá, ¿de dónde sacaste esto? Su voz sonaba rota. Contraté a un investigador privado, respondí. Hijo, escúchame. Necesitas ver todo antes de que reacciones. Saqué los estados de cuenta, las demandas judiciales, las declaraciones de los exesposos. Todo. Guillermo leía en silencio. Vi cómo sus ojos se movían de un documento a otro, cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos apretaban los papeles hasta arrugarlos. Esto no puede ser real, dijo finalmente. Tania no es así. Ella me ama. Me lo ha demostrado. Yo mantuve la calma, tal como César me había enseñado. Guillermo, estos son documentos oficiales. Registros públicos. No son invenciones mías. Mira las firmas. Mira los sellos. Todo es verificable. Él negaba con la cabeza una y otra vez. No. Tiene que haber una explicación. Tal vez son coincidencias. Tal vez hay otra Tania Dainais. Le mostré las fotografías que el investigador había obtenido. Tania en su primer matrimonio. Tania en el segundo. Tania en el tercero. Siempre la misma mujer. Siempre la misma sonrisa. Guillermo se llevó las manos a la cara. Dios mío. Dios mío. Empezó a respirar rápido, agitado. Me levanté y le serví un vaso de agua. Bebe, hijo. Respira. Bebió el agua de un solo trago. Luego miró todos los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué haría esto? Yo me senté a su lado y tomé su mano. Por dinero, hijo. Esa mujer es una estafadora profesional. Se casa con hombres que tienen propiedades, que tienen ahorros. Los manipula, saca todo lo que puede, y luego desaparece. Y tú eres su siguiente objetivo. Guillermo retiró su mano bruscamente. No, mi casa es mi objetivo, ¿verdad? Por eso todo esto. Porque no quieres que Tania viva aquí. Porque estás celosa. Sus palabras me dolieron como cuchillos. Pero yo esperaba esta reacción. César me había advertido. Guillermo, dije con voz firme. Hace 3 días Tania me pidió que vendiera esta casa. Me dijo que con el dinero podría comprar un departamento pequeño y que lo que sobrara se los diera a ustedes para comprar algo mejor. Vi cómo esas palabras lo golpeaban. ¿Qué? No. Ella nunca me dijo nada de eso. Asentí. Porque lo está planeando sola. Hijo, mira este documento. Le mostré el reporte de deudas. Tania debe más de $50,000. Tarjetas de crédito, préstamos, autos que nunca pagó. Está desesperada por dinero. Y esta casa, tu casa, mi casa, vale más de $200,000. ¿No te parece extraño que de repente decidiera venir a vivir aquí para siempre? Guillermo se levantó de golpe. Caminó de un lado a otro de la cocina. Se jalaba el cabello. No puedo pensar. Esto es demasiado. Me levanté también. Hijo, sé que es difícil. Sé que duele. Pero necesitas ver la realidad. Esa mujer no te ama. Te está usando. Él se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si te equivocas? ¿Y si hay una explicación para todo esto? Entonces pregúntale, dije. Esta noche, cuando llegue, enséñale estos documentos. Pídele que te explique. Pero yo ya sé lo que va a pasar. Va a llorar, va a decir que es mentira, va a tratar de voltear la situación contra mí. Va a decir que yo inventé todo porque no la quiero. Te va a manipular, Guillermo. Porque es lo que hace. Es su trabajo. Guillermo se dejó caer en la silla. Necesito tiempo para procesar esto. Yo asentí. Lo entiendo. Pero el tiempo es algo que no tenemos mucho. Hijo, esta mujer es peligrosa. Y cada día que pasa, se instala más en nuestras vidas.
En tu vida. Él me miró con los ojos rojos. Mamá, si esto es verdad, si realmente me mintió sobre todo, no sé qué voy a hacer. Vas a enfrentarla, dije con firmeza. Vas a pedirle explicaciones. Y vas a tomar una decisión basada en hechos, no en emociones. Guillermo guardó todos los documentos en el sobre. Voy a llevar esto a mi cuarto. Necesito estar solo. Subió las escaleras despacio, como un hombre que carga el peso del mundo. Yo me quedé en la cocina, sintiendo un nudo en el estómago. Había plantado la semilla. Ahora solo quedaba esperar a que germinara. Llamé a Valeria. Ya lo hice. Le mostré todo. Ella suspiró del otro lado. ¿Cómo reaccionó? Como esperábamos. Negación, enojo, confusión. Pero vi algo en sus ojos al final. Duda. Por primera vez, duda sobre Tania. Valeria me dio ánimos. Eso es bueno, Florinda. Es un comienzo. Pasaron las horas. Tania no llegaba. A las 8 de la noche recibí un mensaje de Guillermo desde su cuarto. Tania dice que va a llegar tarde, que se queda a dormir en casa de una amiga. Eso era conveniente. Demasiado conveniente. Le respondí, ¿le vas a preguntar sobre los documentos? No contestó de inmediato. Después de 10 minutos escribió, sí, mañana, cuando regrese. Esa noche ninguno de los dos durmió. Yo en el sofá, mirando al techo. Guillermo en su cuarto, probablemente leyendo y releyendo esos documentos. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, cargado de verdades que estaban a punto de explotar. A la mañana siguiente, Tania llegó temprano. Entró sonriendo, fresca, como si nada. Buenos días. Qué noche tan divertida tuve con las chicas. Guillermo bajó las escaleras. Su cara era un poema de noche sin dormir. Tania lo notó de inmediato. Amor, ¿estás bien? Te ves terrible. Él no respondió. Solo la miraba. Había algo diferente en su mirada. Ya no era el Guillermo enamorado y ciego. Era un hombre que acababa de despertar. Tenemos que hablar, dijo Guillermo con voz seca. Tania sonrió nerviosa. Claro, amor. ¿De qué? Guillermo sacó el sobre. Lo puso sobre la mesa. El color se fue del rostro de Tania. ¿Qué es eso? Su voz ya no era dulce. Era cautelosa. Ábrelo, dijo Guillermo. Yo me quedé quieta en mi lugar, observando. Tania abrió el sobre con manos que apenas temblaban. Sacó el primer documento. Su expresión no cambió mucho. Estaba controlándose. Leyó rápido. Luego miró a Guillermo. ¿De dónde sacaste esto? No negó nada. No preguntó qué era. Solo quiso saber de dónde vino. Ese fue su primer error. Mi madre contrató un investigador, respondió Guillermo. Y encontró todo. Tus 4 matrimonios anteriores. Tus deudas. Las demandas. Todo. Tania cerró el sobre. Se quedó muy quieta por un momento. Luego, para mi sorpresa, sonrió. No fue una sonrisa dulce. Fue una sonrisa fría. Calculadora. Así que tu mamita anda jugando a detective. Me miró con desprecio puro. Muy lista, Florinda. Muy lista. Guillermo dio un paso hacia ella. ¿Es verdad? ¿Te casaste 4 veces antes? ¿Me mentiste sobre todo? Tania suspiró como si estuviera aburrida. Sí, Guillermo. Me casé antes. ¿Y qué? ¿Eso me hace una mala persona? La gente tiene pasados. Yo no te pregunté sobre todas tus exnovias. Guillermo negó con la cabeza. No es lo mismo. Me dijiste que yo era tu primer esposo. Me mentiste directamente. Ella se encogió de hombros. Omití información. No es lo mismo que mentir. ¿Y las deudas? Preguntó Guillermo. Los $50,000 que debes. Tania lo miró directo a los ojos. Son problemas del pasado. Los voy a solucionar. Por eso quería que vendiéramos esta casa. Para empezar de nuevo. Ahí estaba. La confesión.
Guillermo se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Entonces es verdad. Querías mi casa. El dinero. Tania se acercó a él e intentó tocarlo. Él se apartó. No me toques. Ella bajó la mano. Guillermo, amor, no es como piensas. Sí, necesito dinero. Pero también te amo. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Él la miraba como si fuera una extraña. Sal de mi casa, dijo con voz baja pero firme. Ahora. Tania se rió. ¿Hablas en serio? Guillermo alzó la voz. Sal de mi casa. Empaca tus cosas y vete. El rostro de Tania cambió. Ya no había sonrisas. Solo frialdad. Vas a arrepentirte de esto. Se dio la vuelta y subió las escaleras. La escuchamos tirar cosas, abrir y cerrar cajones violentamente. Yo me acerqué a Guillermo. Hijo. Él levantó la mano. No. Mamá. Ahora no. Tania bajó media hora después con sus dos maletas. Pasó frente a nosotros sin mirarnos. Abrió la puerta. Antes de salir, se volteó. Esto no termina aquí, dijo mirándome directo. Nadie me hace quedar como tonta. Y se fue. La puerta se cerró. Guillermo se dejó caer en el sofá y comenzó a llorar. Guillermo lloró durante horas. Yo me senté a su lado sin decir nada. Solo estuve ahí. A veces el silencio es el mejor consuelo. Cuando finalmente se calmó, me miró con los ojos hinchados. Mamá, fui un idiota. Negué con la cabeza. Fuiste un hombre enamorado. Ella es una experta en manipular. No es tu culpa. Él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Te traté tan mal. Te saqué de tu cuarto. Te hice sentir que no importabas. Dios, mamá, lo siento tanto. Lo abracé fuerte. Lo sé, hijo. Lo sé. Nos quedamos así un largo rato. Luego él se separó y miró alrededor de la casa como si la viera por primera vez. Voy a arreglar esto. Voy a devolverte tu cuarto. Voy a arreglar todo. Le sonreí con lágrimas en los ojos. Hay tiempo para eso. Primero necesitas descansar. Esa noche dormimos los dos en la sala. Guillermo en el sofá, yo en el sillón. Como cuando él era pequeño y tenía pesadillas, y se venía a dormir cerca de mí. A la mañana siguiente desperté antes que él. Fui a la cocina y preparé café. Cuando el olor lo despertó, bajó con cara de no haber descansado nada. Buenos días, mamá. Se sentó en la mesa. ¿Qué voy a hacer ahora? Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Guillermo y yo nos miramos. ¿Esperabas a alguien? Negué con la cabeza. Fui a abrir. Era un hombre en traje, con un portafolio. Florinda Fagundes. Asentí. Soy el licenciado Pablo Castillo. Vengo de parte de Tania Dainais. Tengo documentos que necesita firmar. Sentí que el piso se movía. ¿Qué documentos? El hombre sacó unos papeles. La señora Dainais está demandando por violencia doméstica y reclama compensación económica por daños emocionales. También solicita una pensión alimenticia temporal basada en que dejó su trabajo para mudarse aquí. Guillermo apareció detrás de mí. ¿Qué? Eso es mentira. Todo es mentira. El abogado lo miró sin emoción. Eso lo decidirá un juez. Tienen 15 días para responder a la demanda. Buenos días. Cerré la puerta. Guillermo estaba pálido. No puede hacer esto. Yo nunca la toqué. Jamás le hice nada. Tomé los papeles. Eran oficiales. Sellos, firmas, todo legal. Tenemos que llamar a César, dije. Marqué de inmediato. Valeria me pasó con él. Le expliqué todo. Vengo para allá ahora mismo, dijo. César llegó en menos de una hora. Revisó los documentos con expresión seria. Esto es grave. Ella está jugando sucio. Pero también está cometiendo un error. Está desesperada y eso la hace imprudente. Miró a Guillermo. ¿Tiene alguna prueba de violencia contra usted? Guillermo negó enfáticamente.
Nunca la toqué. Ni una sola vez. Ni siquiera discutíamos fuerte. Bien, dijo César. Necesito que escriba una cronología detallada de su relación. Fechas, eventos, todo. También necesito su teléfono. Vamos a revisar mensajes, llamadas, todo lo que pueda demostrar que esta acusación es falsa. Guillermo le entregó su celular sin dudarlo. César trabajó rápido. Tomó fotos de conversaciones, de mensajes donde Tania le decía cuánto lo amaba, donde planeaban el futuro juntos. Nada que indicara violencia. Ahora, dijo César, vamos a contraatacar. Vamos a presentar una demanda por fraude, por falsificación de documentos para el matrimonio y por intento de extorsión. Guillermo lo miraba asombrado. Podemos hacer eso. César sonrió. No solo podemos. Debemos. Esta mujer no puede salirse con la suya. Durante los siguientes 3 días, trabajamos sin parar. César reunió más pruebas. Contactó a los exesposos de Tania. 2 de ellos accedieron a dar testimonios. Ambos contaron historias idénticas a la nuestra. Tania aparecía como una mujer perfecta, se casaban rápido, ella empezaba a pedir dinero, luego más dinero, y cuando los hombres se negaban o descubrían sus mentiras, ella los demandaba por cualquier cosa para sacar dinero del divorcio. El día de la audiencia preliminar llegó. Guillermo se puso su mejor traje. Yo me vestí con mi vestido gris, el más serio que tenía. César nos acompañó. Entramos a la sala del juzgado. Tania ya estaba ahí, con su propio abogado. Nos miró con odio puro. Ya no había dulzura en su rostro. Solo resentimiento. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Siéntense. Vamos a revisar el caso de Dainais contra Fagundes. El abogado de Tania habló primero. Pintó a Guillermo como un monstruo. Dijo que Tania vivía con miedo, que había sido agredida verbal y psicológicamente, que necesitaba compensación para reconstruir su vida. Mentira tras mentira. Yo veía cómo Guillermo apretaba los puños. Luego fue el turno de César. Se levantó con calma. Su señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de violencia doméstica. Es un caso de fraude premeditado. Empezó a presentar las pruebas. Los 4 matrimonios anteriores. Las demandas similares que Tania había presentado contra sus otros esposos. Los documentos falsificados. Las deudas. Todo. El juez escuchaba con atención creciente. El abogado de Tania intentó interrumpir varias veces. Objeción, su señoría. Esto es irrelevante. Pero el juez lo calló. Deje que termine. César continuó. Mostró los mensajes de Tania donde ella misma admitía que necesitaba dinero urgentemente. Mostró la conversación donde le pedía a Guillermo que convenciera a su madre de vender la casa. Luego César llamó a declarar a uno de los exesposos. El hombre subió al estrado. Contó su historia con voz temblorosa. Cómo Tania lo había dejado en la ruina. Cómo había perdido su casa, sus ahorros, todo. Esa mujer es una depredadora, dijo señalándola. Y si este joven no se cuida, le va a pasar lo mismo que a mí. Tania se revolvía en su asiento. Su abogado parecía cada vez más incómodo. El juez revisó todos los documentos. Luego miró a Tania. Señora Dainais, ¿es verdad que ha estado casada 4 veces antes? Tania tragó saliva. Sí, pero eso no significa nada. El juez frunció el ceño. ¿Es verdad que debe más de $50,000? Ella no respondió. Señora Dainais, continuó el juez, ¿es verdad que usó documentos con información falsa para casarse con el señor Fagundes? El abogado de Tania se levantó. Su señoría, mi clienta invoca su derecho a no autoincriminarse. El juez asintió. Entendido. Hojeó más papeles. El silencio en la sala era denso. Finalmente, el juez habló. He revisado toda la evidencia presentada. La demanda de la señora Dainais por violencia doméstica queda desestimada por falta de pruebas. Además, ordeno una investigación formal sobre posible fraude matrimonial y falsificación de documentos. Golpeó el martillo. Siguiente caso. Tania se levantó de golpe. Esto es injusto. Él me debe.
Su abogado trató de calmarla. Señora, por favor. Pero ella ya estaba fuera de control. Esa vieja me arruinó todo, gritó señalándome. Todo era perfecto hasta que ella metió sus narices. 2 guardias se acercaron. Señora, tiene que retirarse. La sacaron casi a rastras mientras seguía gritando. Salimos de la corte en silencio. Ya afuera, Guillermo se dejó caer en una banca. Se acabó. Realmente se acabó. César puso una mano en su hombro. No del todo. Todavía hay que finalizar el divorcio y asegurarnos de que ella no pueda acercarse más a ustedes. Pero lo peor ya pasó. Guillermo me miró. Mamá, si no hubieras investigado, si no hubieras tenido el valor de mostrarme la verdad, ahora estaría arruinado. Lo abracé. Eres mi hijo. Siempre voy a protegerte. Siempre. César nos dejó con una sonrisa. Los llamo mañana para empezar los trámites finales. Valeria apareció corriendo. Había estado esperando afuera. ¿Cómo fue? Cuéntenme todo. Le contamos mientras caminábamos de regreso a casa. Esa noche, Guillermo empacó todas las cosas de Tania que habían quedado. Ropa, zapatos, maquillaje, todo en cajas. Mañana se las mando por paquetería. No quiero nada de ella en esta casa. Luego subió a lo que había sido mi cuarto. Sacó todo de ahí. Mamá, este es tu espacio. Siempre lo fue. Perdóname por habértelo quitado. Entre los dos volvimos a acomodar mi habitación. Mis vestidos en el armario. Mis fotos en la repisa. Mi lámpara en la mesita. Cuando terminamos, me senté en mi cama. Mi cama. En mi cuarto. Guillermo se sentó a mi lado. ¿Me perdonas? Me miró con ojos de niño. No hay nada que perdonar, dije acariciando su cabello. Solo prométeme que nunca más vas a dejar que nadie te ciegue así. Él asintió. Te lo prometo, mamá. Te lo prometo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Guillermo y yo nos movíamos por la casa como 2 personas aprendiendo a vivir juntos otra vez. Él se disculpaba constantemente. Por cada detalle, por cada palabra dura que me había dicho, por cada vez que me había hecho sentir invisible. Ya basta, le dije un día durante el desayuno. El pasado quedó atrás. Ahora pensemos en adelante. Guillermo empezó a llegar más temprano del trabajo. Ya no había prisa por salir. Ya no había mensajes urgentes que contestar. Cenábamos juntos en la mesa de la cocina, hablando de su día, de mis caminatas con Valeria, de cosas simples y genuinas. Lentamente, la casa comenzó a sentirse como hogar otra vez. El aire pesado que Tania había dejado se fue disipando con cada risa, con cada conversación tranquila. Un sábado por la mañana, Guillermo bajó con una idea. Mamá, vamos a pintar tu cuarto. Elige el color que quieras. Lo que sea. Sonreí. ¿Me dejas pintarlo de amarillo otra vez? Como antes. Él asintió. Lo que tú quieras. Fuimos juntos a la tienda de pinturas. Elegí un amarillo suave, luminoso. Compramos brochas, rodillos, todo lo necesario. Pasamos el fin de semana entero pintando. Manchados de pintura, riendo cuando alguno salpicaba al otro sin querer. Valeria venía seguido a visitarnos. Traía comida, café, y esa energía alegre que tanto necesitábamos. Mira nada más qué bonito se ve esto, decía observando las paredes recién pintadas. Parece casa nueva. Y tenía razón. No solo el cuarto se veía diferente. Todo se sentía diferente. Más ligero. Más honesto. Más nuestro. César finalizó los trámites del divorcio en tiempo récord. Tania no puso resistencia. Después de lo que había pasado en la corte, su abogado le aconsejó que firmara todo rápido y se alejara. Está bajo investigación por fraude, nos contó César. 2 de sus exesposos presentaron cargos adicionales. Probablemente enfrente cárcel. Guillermo no dijo nada. Solo asintió. Ya no sentía rabia hacia ella. Solo cansancio. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del jardín, llegó un carro que no reconocí. Una mujer bajó con una niña de la mano. La niña tendría unos 8 años.
con trenzas largas y ojos grandes. —¿Florinda Fagundes? —preguntó la mujer. —Sí, soy yo. Ella se acercó nerviosa. —Soy Lorena Silva. Y ella es mi hija, también Lorena. Creo que Guillermo es su padre. El mundo se detuvo. ¿Qué? La mujer sacó unos papeles de su bolso. Guillermo y yo tuvimos una relación hace 9 años. Quedé embarazada. Él no lo supo porque yo me fui de la ciudad. Tenía miedo, era joven, no sabía qué hacer. Pero ahora mi hija pregunta por su padre. Y ella merece conocerlo. Miré a la niña. Tenía los ojos de Guillermo. La misma forma de la nariz. No cabía duda. —Pasen —dije con voz temblorosa. —Por favor, pasen. Las hice seguir a la sala. La niña miraba todo con curiosidad. —Voy a llamar a Guillermo. Marqué su número. —Hijo, necesito que vengas a casa. Ahora. Es urgente. Él escuchó algo en mi voz que lo hizo no hacer preguntas. —Voy para allá. Llegó en 15 minutos. Entró apresurado. —Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Se detuvo cuando vio a Lorena. Su rostro cambió. —Lorena. Susurró. —Guillermo —dijo ella poniéndose de pie—, hay alguien que quiero que conozcas. Tomó a la niña de la mano. Ella es Lorena, tu hija. Guillermo se quedó paralizado. Miraba a la niña sin poder hablar. Ella lo miraba con esa mezcla de curiosidad y timidez que tienen los niños. ¿Tú eres mi papá?, preguntó con voz suave. Guillermo se arrodilló para quedar a su altura. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sí, dijo con voz quebrada. Sí, yo soy tu papá. La niña sonrió. Se acercó despacio y lo abrazó. Guillermo la apretó contra él y lloró. Lloró como no lo había visto llorar nunca. Yo también lloraba. Lorena, la madre, lloraba. Era un momento de dolor y alegría mezclados. Dolor por los años perdidos. Alegría por el encuentro. Pasamos horas hablando. Lorena nos contó cómo había criado sola a la niña, cómo había trabajado en 2 empleos para darle todo, cómo finalmente había reunido el valor para buscar a Guillermo. No vengo a pedir dinero, aclaró. Tengo trabajo, tengo mi casa. Solo quiero que mi hija conozca a su padre. Que tenga una familia completa. Guillermo asentía sin dejar de mirar a su hija. La pequeña Lorena era dulce e inteligente. Me contó sobre su escuela, sus amigas, su gato que se llamaba Nube. ¿Tú eres mi abuela?, me preguntó en un momento. Sentí que el corazón se me hinchaba. Sí, mi amor. Soy tu abuela. Ella sonrió enorme. Siempre quise tener abuela. Mis amigas tienen y yo no. La abracé fuerte. Pues ahora ya tienes. Desde ese día, Lorena y su hija comenzaron a visitarnos cada fin de semana. Guillermo estaba transformado. Compraba juguetes, libros, ropa para la niña. La llevaba al parque, al cine, a todos lados. Tengo que recuperar el tiempo perdido, decía. Y lo hacía con una dedicación hermosa. Era el padre que siempre supe que podía ser. La pequeña Lorena empezó a llamarme abuela Flor. Es más corto, explicó. Y suena bonito. Me encantaba escuchar su vocecita llamándome así. Llenaba la casa de vida, de risas, de juegos. Dejaba sus dibujos en la nevera, sus muñecas en la sala. Y yo no cambiaba nada de eso por nada del mundo. Un domingo, mientras comíamos todos juntos, Guillermo me miró desde el otro lado de la mesa. Su hija estaba a su lado, contándome algo sobre su clase de arte. Lorena, la madre, servía más jugo con una sonrisa. Y Valeria, que se había vuelto parte de nuestros almuerzos dominicales, reía con algo que la niña había dicho. Mamá, dijo Guillermo de repente. Todos lo miramos. Gracias. Por todo. Por salvarme de Tania. Por darme de nuevo esta casa. Por aceptar a mi hija sin cuestionamientos. Por ser la mejor madre del mundo. No pude contener las lágrimas. Hijo, eso es lo que hacen las madres. Siempre. La pequeña Lorena se bajó de su silla y vino a abrazarme.
No llores, abuela Flor. Estamos felices. La abracé fuerte. Lo sé, mi amor. Son lágrimas de felicidad. Las cicatrices de lo vivido con Tania seguían ahí. Algunos días Guillermo se quedaba callado, procesando todo. Pero ya no estaba solo en eso. Tenía a su hija. Tenía a Lorena, quien se había convertido en una buena amiga para ambos. Me tenía a mí. Y teníamos esta casa, que volvía a ser un hogar verdadero. Una noche, después de acostar a la pequeña Lorena que se había quedado a dormir, Guillermo y yo nos sentamos en la sala con té. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, me dijo. Si Tania no hubiera aparecido, si todo eso no hubiera pasado, yo nunca hubiera tenido el valor de buscar a Lorena. Siempre supe, en el fondo, que había una posibilidad de que existiera un hijo de esa relación. Pero tenía miedo de enfrentarlo. Tania me distrajo de todo lo real. Y cuando se fue, cuando todo explotó, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira mientras la vida real estaba esperándome. Asentí. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares. Él sonrió. Filosofía de mamá. Reímos suave para no despertar a la niña. Nos quedamos ahí, en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. César nos llamó una semana después. Tania fue arrestada. Hay suficientes pruebas de fraude y falsificación. Probablemente pase varios años en prisión. Guillermo suspiró. Espero que aprenda. Que cambie. Yo dudaba que eso pasara, pero no dije nada. Algunos seres humanos simplemente están rotos de formas que no se pueden reparar. La casa volvió a llenarse de vida. Pintamos el cuarto de huéspedes con flores y mariposas para cuando la pequeña Lorena se quedara. Guillermo instaló una red en el jardín para que ella jugara. Valeria tejió una cobija rosa para su cama. Todos aportábamos algo para hacer de ese espacio un lugar especial para la niña. Una tarde, mientras la pequeña jugaba afuera, Lorena, su madre, se sentó conmigo en la cocina. Gracias por aceptarnos, Florinda. Sé que esto debe ser extraño para usted. Tomé su mano. Extraño sería no tenerlas aquí. Ustedes son familia ahora. Ella sonrió con los ojos húmedos. Mi hija es muy afortunada de tener una abuela como usted. Esa noche, acostada en mi cama, en mi cuarto amarillo que olía a pintura fresca y a nuevo comienzo, pensé en todo lo vivido. El dolor había sido real. La traición había sido profunda. Pero al final, me había devuelto algo que no sabía que me faltaba, una nieta. Una familia expandida. Y la certeza de que cuando defiendes lo que es tuyo con dignidad y verdad, la vida encuentra formas de recompensarte. Han pasado 6 meses desde que Tania salió de nuestras vidas. 6 meses de reconstrucción, de risas, de sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Esta mañana desperté con el sol entrando por la ventana de mi cuarto. Mi cuarto. Esas 2 palabras todavía me llenan de una tranquilidad profunda. Me levanté despacio, sintiendo el piso tibio bajo mis pies descalzos. Bajé a la cocina y encontré a Guillermo preparando el desayuno. Buenos días, mamá. Me besó la frente. Hoy es sábado. La pequeña viene en 1 hora. Sonreí. Los sábados se habían convertido en mi día favorito de la semana. El día en que mi nieta llenaba la casa con su energía, sus preguntas, sus abrazos espontáneos que llegaban sin avisar y que curaban todo. Preparamos juntos el desayuno. Pancakes, el favorito de Lorena. Fruta picada. Jugo de naranja recién exprimido. Guillermo tarareaba mientras cocinaba. Era una melodía suave, alegre. Hacía años que no lo escuchaba tararear. ¿Estás feliz?, le dije. Él volteó a verme. Sí, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, soy realmente feliz. El timbre sonó exactamente a las 9. Abrí la puerta y ahí estaba mi nieta con su mochila rosa llena de dibujos que había hecho durante la semana. Abuela Flor. Se lanzó a mis brazos. La alcé aunque mi espalda protestara un poco. Valía cada molestia. Lorena, su madre, entró detrás con una sonrisa. Buenos días, Florinda. Aquí está esta niña que no dejó de hablar de ustedes en toda la semana. Desayunamos los 4.
La niña nos contó sobre la obra de teatro de su escuela. Iba a hacer un árbol. Necesito un disfraz café, explicó muy seria. Con muchas hojas. Guillermo ya estaba pensando en cómo hacerlo. Vamos a hacer el mejor disfraz de árbol que haya existido, le prometió. Ella aplaudió emocionada. Después del desayuno, Lorena se despidió. Tengo que trabajar unas horas. Paso por ella en la tarde. Nos quedamos los tres. Guillermo llevó a su hija al jardín. Yo me senté en el portal con mi café, observándolos jugar. Él le enseñaba a patear una pelota. Ella reía cada vez que fallaba. No había prisa. No había tensión. Solo un padre y su hija disfrutando una mañana de sábado. Valeria llegó al mediodía con una torta que había horneado. No podía faltar a mi cita semanal con mi nieta favorita, dijo guiñándome el ojo. La pequeña Lorena la adoraba. La llamaba tía Valeria. Comimos torta en el jardín, sentados en una manta vieja. La niña nos contó chistes que no tenían sentido, pero que nos hicieron reír de todas formas. En la tarde, cuando la niña se quedó dormida en el sofá después de tanto juego, Guillermo y yo nos sentamos en la cocina. Mamá, dijo de repente, nunca te he preguntado. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que algo andaba mal con Tania desde el principio? Respiré hondo. Una madre siempre sabe, hijo. Pero más que eso, una mujer que ha vivido 65 años sabe reconocer cuando alguien está actuando. Tania era demasiado perfecta. Y la perfección no existe. Guillermo asintió. Me cegó completamente. Me hizo creer que tú eras el problema. Puse mi mano sobre la suya. Ella era experta en eso. Había practicado con otros antes. No fue tu culpa. Él apretó mi mano. Pero yo debí verte. Debí escucharte. Eres mi madre. Conoces más de la vida que yo. Sonreí con tristeza. A veces necesitamos caer para aprender a levantarnos. Lo importante es que te levantaste. Esa noche, después de que Lorena vino por su hija, Guillermo y yo cenamos solos. Hablamos de planes futuros. Él quería remodelar la cocina. Yo quería plantar rosas en el jardín. Cosas simples. Cosas que hablan de permanencia, de echar raíces, de construir algo duradero. ¿Sabes qué, mamá?, dijo mientras lavábamos los platos juntos. Creo que Tania me hizo un favor sin quererlo. Me despertó. Me hizo ver lo que realmente importa. Me sequé las manos con el trapo de cocina. Las lecciones más duras son las que más nos transforman. Guillermo guardó el último plato. César me llamó ayer. Tania fue sentenciada a 4 años de prisión. Fraude, falsificación, intento de extorsión. Todo. No sentí alegría al escucharlo. Tampoco tristeza. Solo una especie de justicia silenciosa. Espero que esos años les sirvan para reflexionar. Los domingos se convirtieron en días de familia extendida. Valeria siempre venía. A veces traía a su hermana Antonia. César y su esposa Katia nos visitaban ocasionalmente. La casa que había estado tan vacía, tan fría durante esos meses con Tania, ahora rebosaba de vida genuina, de conversaciones reales, de risas sin máscaras. Una tarde de domingo, mientras todos estaban en el jardín, me senté sola en mi cuarto por un momento. Miré alrededor. Las paredes amarillas. Mis fotos en la repisa. Mi ropa en el armario. La lámpara que compré hace tantos años. Todo estaba en su lugar. Pero más que eso, yo estaba en mi lugar. Ya no era la mujer invisible que se hacía pequeña para no molestar. Era Florinda Fagundes. Dueña de mi casa. Dueña de mi vida. Abuela orgullosa. Madre que salvó a su hijo. Pensé en todo lo que había pasado. El dolor de sentirme borrada. La humillación de ser sacada de mi propio cuarto. El miedo de perder a mi hijo para siempre. Pero también pensé en la fuerza que encontré cuando más la necesitaba. En la claridad que llegó cuando dejé de negar la realidad. En el coraje de enfrentar la verdad aunque doliera. Aprendí que el silencio no es debilidad. Que observar no es ser pasiva. Que esperar el momento correcto no es cobardía. Aprendí que las mujeres de mi edad llevamos dentro una sabiduría que solo da la vida. Y que esa sabiduría,
cuando se combina con determinación, es imparable. Aprendí que defender lo que es tuyo no te hace egoísta. Te hace valiente. Aprendí que el amor verdadero no necesita gritos para ser escuchado. Que la justicia no requiere venganza para ser satisfactoria. Que reconstruir es más poderoso que destruir. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde para recuperar tu voz, tu espacio, tu dignidad. Guillermo entró al cuarto. Mamá, ¿estás bien? Te estábamos buscando. Me levanté y lo abracé. Estoy perfecta, hijo. Solo estaba pensando. Él me abrazó de vuelta. ¿En qué pensabas? Sonreí contra su pecho. En que todo valió la pena. Cada lágrima, cada momento difícil, cada noche sin dormir. Todo valió la pena para llegar aquí. Bajamos juntos al jardín. La pequeña Lorena corrió hacia mí. Abuela Flor, mira lo que encontré. Me mostraba una flor silvestre que había arrancado del pasto. Es hermosa, mi amor. La guardé en mi bolsillo. Esa noche, antes de dormir, la puse en un vasito con agua en mi mesita de noche. Una flor pequeña, imperfecta, pero real. Como esta nueva vida que estábamos construyendo. Antes de apagar la luz, tomé mi diario. Hacía años que no escribía en él. Pero esa noche sentí la necesidad. Escribí, hoy entendí que las tormentas no vienen a destruirnos. Vienen a mostrarnos de qué estamos hechas. Y yo estoy hecha de raíces profundas, de silencios que hablan, de amor que no se rinde. Tania creyó que podía borrarme. Pero solo consiguió recordarme quién soy. Y quién soy es suficiente. Siempre lo fue. Cerré el diario. Apagué la luz. Me acosté en mi cama, en mi cuarto, en mi casa. Afuera se escuchaban los grillos. El viento movía suave las cortinas. Todo estaba en paz. Y yo también estaba en paz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí toda la noche sin despertar. Sin pesadillas. Sin angustia. Solo descanso profundo y merecido. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, pensé en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Mujeres que se sienten invisibles en sus propias casas. Mujeres que son desplazadas por nueras manipuladoras o hijos ingratos. Mujeres que guardan silencio porque creen que es lo correcto. Y quise decirles, no están solas. Su dolor es válido. Y su fuerza es real, aunque todavía no la vean. Quise decirles que defender tu espacio no es egoísmo. Que poner límites no es maldad. Que exigir respeto no es ser conflictiva. Y que nunca, nunca es tarde para recuperar tu vida. Porque nuestra historia no la escriben otros. La escribimos nosotras. Con cada decisión. Con cada palabra. Con cada vez que elegimos quedarnos de pie cuando intentan hacernos caer. Guillermo bajó y me encontró perdida en mis pensamientos. ¿En qué piensas, mamá? Le sonreí. En que las historias difíciles a veces tienen finales hermosos. Y que vale la pena luchar por esos finales. Él me abrazó. Gracias por luchar por nosotros, mamá. Por mí. Por esta familia. El teléfono sonó. Era la pequeña Lorena desde el celular de su mamá. Abuela Flor, ¿puedo ir hoy también? Te extraño. Me reí. Claro que sí, mi amor. Aquí te esperamos. Colgué y miré a Guillermo. Tu hija quiere venir. Él sonrió enorme. Voy a preparar su cuarto. Y así, en esta casa que casi pierdo, con este hijo que casi se pierde, con esta familia que casi se destruye, encontramos algo mejor de lo que teníamos antes. Encontramos verdad. Encontramos conexión real. Encontramos amor sin máscaras ni manipulaciones. Y eso vale más que cualquier cosa. Ahora les pregunto a ustedes, a todas las que me escuchan, ¿alguna vez sintieron que intentaron borrarlas de su propia historia? ¿Alguna vez tuvieron que luchar por recuperar su lugar? Si es así, quiero que sepan que no están solas. Que su voz importa. Que su espacio es sagrado. Y que nunca, nunca es tarde para defenderse con dignidad y verdad. Porque nosotras, las mujeres que hemos vivido y sobrevivido, somos más fuertes de lo que cualquiera puede imaginar. Y nuestra historia todavía se está escribiendo.